Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform Loop. Este, como sabéis, es un podcast que conjunto con todas las actividades que comparto en el blog, en redes sociales o en mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología de manera cercana, práctica e innovadora. En esta época, pues me ha dado por hacer entrevistas, hablar con gente, traeros experiencia de gente que creo que es bastante especial. Y en este caso, en este episodio, traigo a un amigo de la comunidad que a él lo conocí en, bueno, pues en un año un poco polémico, ¿no? Que fue el año 2020, justamente en febrero, poco antes del cierre. Y él pertenece y pertenecía para entonces también al grupo de Power Platform Mallorca. Y fue precisamente donde fue un evento muy especial para mí porque empecé a colaborar activamente con la comunidad. Sí que había colaborado antes, no era la primera vez que iba como speaker, pero sí fue la época donde ya colaboré más activamente y finalmente me dieron el premio MVP, con lo cual recuerdo ese evento con mucho cariño. Además, esta persona pues es Senior Power Platform Manager en Asarda, con más de 10 años de experiencia en el sector y venimos a tocar puntos clave como cómo empezó él dentro de la Power Platform, cómo se inició, cómo la conoció. Y tanto en la Power Platform como en la parte de comunidad, cómo inicias un grupo de comunidad de Power Platform Mallorca, que además es un grupo súper bajo. Y después vamos a ver cuáles son las diferencias entre vivir en una consultora o vivir en un cliente final. Cuáles son ventajas, desventajas. No hay un mundo perfecto. Por lo tanto, vengo a discutir, que es el tema central de este podcast, vengo a discutir con él todo esto. Y finalmente, una cosa que me llamó la atención de él fue que en una época que él tuvo que reinventarse y tuvo que hacer cosas un poquito diferentes, se tuvo como que certificar y aprovechó ese tiempo, ese impasse, para sacarse el máximo de certificaciones posibles y contó su experiencia dentro de los eventos de Microsoft, lo cual siempre nos viene bien, tanto si estás buscando empleo o si estás buscando certificarte, pues él nos va a dar unos tips, unos consejos que son muy buenos, considero. Vamos, yo los he escuchado y es oro puro para certificarte. Y no queda, creo que no queda nada más que añadir, al menos que tenga un poco guionizado. Entonces le voy a dar paso y os lo presento. Bienvenido, Norbert. ¿Qué tal estás? Muy bien, Enrique. ¿Qué tal? Gracias por Por la segunda llamadita. vez, porque se nos ha fastidiado la primera grabación. Pero sí. Pero al menos era Muy el bien. minuto o algo así que no pasa nada. Sí, bueno, obviamente he dicho tu nombre, no he dicho tu apellido, porque yo para mí no lo puedo pronunciar. Sé que luego el alemán creo que también surge del latín, no soy experto de esto, pero sí que es verdad que luego cuando lo lees lo consigues entender. Y es que tú vienes de Alemania, ¿no? En este Sí, caso, eso pero es. llevas aquí Yo ya una soy, yo serie de soy de años. Colonia. Yo soy de Colonia, aunque el apellido realmente viene de lo que hoy en día es la República Checa. Pero luego en la historia pues ha cambiado un par de veces de pertenencia a esta zona. Y en una parte que fue a Alemania, pues ahí la parte de mi familia se mudó hacia el sur de Alemania y luego hacia Colonia. Qué guay, qué guay. Sí, vamos, que tienes un poco mezcla, ¿no? De todo. ¿Y hace cuántos años Sí. que estás aquí en España ya? 15 años van a ser ahora. A finales del 15 años. mes de junio son 15 años. Los 15 años en Mallorca por temas familiares, porque mi chica está aquí. Y entonces me mudé Bueno, que aquí. fuiste de vacaciones y dijiste aquí me No, quedo, no, ¿no? no, 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 no. Todo el mundo piensa eso, todo el mundo piensa eso, pero no fue así. Fue de hecho en un tercer país. Nos conocíamos en Holanda. Ah, hostia, hostia, pero en un punto intermedio, claro, qué guay. Sí, O exacto. sea, Eso es. sí. Y luego eso te trajo aquí. Bueno, es que al final, Sí, normalmente, pues en las islas sobre todo, ¿no? Pues creo que se vive bastante bien. Ahora en verano igual estáis un poco más saturados entre el turismo y demás, pero normalmente, pues oye, en el invierno yo estuve cuando el evento de Power Platform Mallorca y sí, la verdad es que daba gusto estar allí, ¿no? No estaba saturado, no estaba sí, eso es. sobredimensionado todo y se vive Eso bastante bien. es. Pues sí, bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es, pues, cómo llegaste tú a la Power Platform, cómo fue un poco tu historia, tu transición. Ujú. Si empezaste, imagino que si llevas pues casi tanto tiempo como yo dentro de esta plataforma, imagino que no empezaste la Power Platform. La Power Platform no existía para entonces. Y bueno, pues un poco que nos cuentes pues tu historia, cómo llegaste y a ver si sirve de inspiración para los demás. Sí, Así que venga, ahí dale. justamente creo que no hay nadie que estudia y acaba en Power Platform directamente. Creo que todo el mundo ha hecho otra cosa antes y ha acabado ahí por error, por casualidad o por suerte, no sé. Y en mi caso fue igual. Yo empecé primero trabajando en marketing,
luego cambié a un Rendacar y ahí empecé con el tema de un poco automatizar, digitalizar a través de principalmente en estos tiempos Excel, macros en Excel y Visual SQL Basic. embebido dentro de macros de Excel, imagínate. ¿Vale? Y Sí, que así ya. empecé poco a poco. Y luego acabé así, de casualidad, en Power Platform empecé más en el tema de Dynamics, porque justo yo estaba en ese momento siempre en el lado cliente, y hubo un cliente que buscaba como una persona entre negocio y desarrolladores para una implementación de Dynamics Sales. En este momento era Dynamics Customer Engagement, ¿vale? Sí, Como han el del cambiado tantas veces los CRM. nombres y tal. ¿Qué versión era? ¿Con qué versión empezaste? Buena pregunta, pero ya era cloud, ¿eh? Esto ya era cloud. Ah, ya era nube. O sea, que ya Sí, empezaste sí, sí, sí. 2016 para adelante, seguramente. 19, esto era literalmente enero 19. 2019. Sí. Y Sí, sí. entré ahí y claro, con esto pues pillas, Dynamics vino justo al final del 19, no, al final del 20, vino el cambio a la nueva interfaz, que ahí quizás hay alguna gente que no se acuerda, no conoce la antigua interfaz, y ahí luego venía Microsoft Flow, que luego se cambió a Se Microsoft Power cambió a Automate. Power Automate. Eso es. Y luego venía la parte de Power Apps, pero siendo una única palabra, luego con el espacio entre Power y Apps, y luego que se añadían las Model Driven Power Apps también ahí. Y en esa Entonces, época vino también ¿cómo se llamaba? El Data Flex, que lo llamaron. Creo que fue, no sé si es te verdad. acuerdas, en Sí, 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 2020, sí, sí, que quisieron cambiar el nombre de, antes Dataverse, se llamaba Common sí. Data Service, Service, y el lo quisieron CDS, cambiar sí. el nombre a Data Eso Flex. La es. liaron pardísima. Esto fue en el año de la pandemia, yo creo. Es que me Un acuerdo poco. que Sí. además fue en agosto y estaba yo de vacaciones. Y Sí. digo, ¿pero qué están haciendo esta gente? Y sí, bueno, has vivido una buena transición. Sí, básicamente. Pero también iba bien porque con el cambio de interfaz al final te daba tiempo para aprender mucho, porque yo no conocía Dynamics. Y claro, con todo el tiempo vas aprendiendo de cómo funciona la aplicación de forma nativa, cuándo hacía falta código, cuándo no. Yo encima no soy informático, entonces de meterme de repente en JavaScript, pues era un tema más difícil. ¿No? Entonces yo ponía mucho hincapié en la parte de aprenderme las funcionalidades nativas, básicamente. Y así también empecé a encontrar la comunidad, porque como aprendías en estos momentos, no había ChatGPT ni nada de eso, pues como Claro, aprendías claro. yendo a eventos, escuchando podcasts, yendo a YouTube, que todavía estaba así en cuanto a contenidos. Y entonces me gustó mucho esto y así también luego así fue, así hago el puente, como creamos lo del Mallorca El Power grupo. Platform, porque coincidíamos Tony Graney, Raúl Bogajo y yo en distintos eventos y lo gracioso es que en uno de estos fue el Power Platform Conference en Madrid, en el 19, Sí, ¿puede ser? en el noviembre de 2019, Sí, ¿verdad? Yo sí, estuve sí, allí sí, también, ahí, en el sí, hotel este de exacto. Plaza España y Sí, demás. Sí, sí, sí. eso es. Yo estuve. Ahí me cruzo con Raúl Bogajo y le miro y le digo, ¿qué haces tú aquí? Y él me dice, no, ¿qué haces tú aquí? Porque los dos nos conocíamos del gimnasio, pero no sabíamos que trabajábamos en lo mismo, o En al lo menos algo mismo. similar, no teníamos ni idea, ¿sabes? Y Hostia. entonces él se puso a hablar con Tony Graney y Tony también había hablado conmigo de hacer algo de Comunidad de Mallorca y así llegamos a montar ahí el primer evento que era en el 2020, justo antes de COVID y Sí. encierro, eh, el Global Power Platform Bootcamp. Sí, 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 que además lo recuerdo que me escribió Tony y me dijo, oye, ¿te vienes para acá? Nos escribió a mí, a Marjan B también, que yo la primera Sí. vez que la conocí a ella. Luego ya Mm. montamos lo del Power Quiz y toda esta locura, ¿no? Sí, Pero sí, fue un evento, la verdad es que bastante guay en ese sentido. Luego me quedé allí el fin de semana y ya pues disfruté sí, de lo que sí, fue quedaba, muy ¿no? chulo. Pero sí, sí, para eso se va. Bueno, la última vez que he ido a las islas, desde entonces no he vuelto, o sea que, Pues ya te toca, que ya te toca. ya va siendo hora, ¿no? De organizar allí Sí, alguna cosilla, ¿no? sí. A ver, Pero seguimos haciendo más o menos cada año el bootcamp y ahora empezamos a hacer alguna cosa pequeñita de vez en cuando también. sí, sobre todo vi que os unisteis, no sé si me equivoco, pero creo que os unisteis también con el equipo de Barcelona, ¿no? Y hacíais ahí también cosillas en Sí, conjunto o me para estoy algunas colando. cosas nos juntamos con ellos, sí, eso es. Sí, Vino el año pasado, creo que vino Ferran Chopo, sí.
a dar una charlita. Ahora tenemos el jueves un mini evento donde hablará Tony Ferrá, que es otro de los que Sí. ayudó a crear el grupo. Él da una charla de Fabric, si no va mal, y viene Pascal Kiefer, un chico de Suiza, que estará aquí, no sé si por trabajo o de vacaciones, y también dará una pequeña charla también de Power BI y Sí. Fabric. Entonces, seguimos moviendo las cosas. O sea que un poco fue la primera vez que estuviste ahí expuesto como tal, o sea, quiere decir, estuviste en el evento este de Madrid y luego, pues imagino que a partir de ahí montasteis el grupo y fue la primera vez que hablaste en público, ¿no? Sí, Imagino. exacto. Eso es. Sí, Este sí, evento no. fue el primero que hablé en público de la experiencia de implementar Dynamics 365 sin partner, Sí, porque sí, eso es no, total. lo que Uf. hicimos ahí en este momento. En Y cliente, ¿no? Ahí directamente. en cliente y sin partner, y eso fue, digamos, divertido. Sí, y sobre todo esto, sobre todo para dar un poco de ejemplo, porque yo voy por ahí dando clases, ¿no? Pues dando Mm, formaciones y demás, sobre todo gente que está sin empleo. Yo siempre les recomiendo que se acerquen un día y que vean pues el ambiente que hay, ¿no? Porque al final es, mm, no sé en tu caso qué te impulsó a ir a ese evento. Yo en mi caso fue que se apuntaron, empezaron mis compañeros a decir, hoy podemos ir a este evento, era el Dynamics 365 Saturday, allá en mm, 2017, por ahí, que lo organizó Demian Solo en 2 semanas. sí, Y llegamos ahí y claro, yo empecé a ver pues un montón de gente que me podía aportar un montón en un ámbito que me venía bien, porque al final cuando estás en el trabajo, al final solo terminas viendo cosas de tu proyecto. Y de ahí lo sí. que haces es diversificar un poco más y ver cosas que están en otros proyectos, problemas que tienes en común con otra gente. Y yo imagino que eso sería algo parecido, lo que te llamó a ti de cogerte un avión, irte para Madrid y meterte a este evento, ¿no? Sí, eso Tanto a es. ti. Es pillar ideas, ver sobre todo el tema de buenas prácticas, que cómo hace la gente según qué cosas. También el tema de networking siempre va bien, de conocer a alguien que si tienes una duda le puedes preguntar y te va a responder y sin querer cobrarte en ese sentido, solamente porque es una cosa pequeña. ¿Sabes? Y entonces esto ayuda mucho. De hecho, mi primer evento fue en el 19 nada más entrar en Ámsterdam. ¿Cómo se llama esto? El Dynamics User Group Summit, Ah, EMEA. Eso era, en Ámsterdam. sí, Este es que era lo que, ese y ahora me sigue imagino que habiéndolo. lo que llega a ser el Microsoft Power Platform Conference, más o menos. En su momento pasaba por Dynamics User Groups, o no sé cómo se llamaban estos. Y eran un evento, creo que 3.000 asistentes o algo así en Ámsterdam, y era enorme. Y de esto luego, a ver, en noviembre el de España, pues me dije, bueno, ¿por qué no hablar de mi experiencia y cómo devolver algo a la comunidad, Claro. de la cual yo he aprendido muchísimo? Claro, es que eso te iba a decir, que yo, por ejemplo, en mi caso soy ingeniero industrial, que Mm, no sé qué estudiaste tú, pero yo no estudio informática tampoco. Entonces, la gran mayoría del conocimiento que yo tengo y demás, o sea, ahora mismo, pues claro, obviamente, pues sí, soy una de las personas, aquí, pues, una de las personas que más sabe de esto, ¿no? En este momento sí, de por aquí, ¿no? Entonces, eso es gracias a que yo he cogido, ha habido gente que ha compartido ese conocimiento y yo me podía aprovechar de eso, ¿no? mm, Entonces, de alguna manera, pues como tú dices, yo me veía con la necesidad de coger y decir, tengo que devolver algo, el sí, favor que sí, estoy tal haciendo cual, aquí, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, yo creo que la ecuación está ya más o menos equilibrada. Es decir, yo siempre Sí, intento colaborar, intento poner algo así en ese sentido y yo imagino que tendrás el mismo sentimiento, siempre y cuando, pues claro, obviamente son cosas que hacemos en nuestro tiempo libre, entre comillas. mm, Entonces, como ahora, por ejemplo, estamos en nuestro tiempo libre y estamos invirtiendo para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que alguien, pues igual que me sirvió en su día, pues ahora le sirva también, ¿no? sí, eso es. Y de ahí Bueno, pues también vamos. surgió la charla que tú hacías referencia antes, la de las certificaciones, también surgió de lo mismo, porque al final, en este momento, cuando llegó COVID, yo estaba trabajando en una empresa turística, pues turismo no había mucho, entonces en algún momento cancelaron el proyecto de CRM y, bueno, primero ERTE, luego pues me quedaba sin trabajo un tiempo. ¿Y cómo aprovechas ese tiempo? Pues en esta época Microsoft estaba regalando los Regalando. vales o vouchers para certificaciones y así hice una tras otra, porque no tenía ninguna certificación y me dije, si quiero avanzar en esto, necesito las certificaciones, ¿no? Y así creo que me saqué 6 o 7 en Madre los mía.
5 o 6 meses, algo así. En algunos casos, en este momento, había trabajado básicamente nada con Customer Service, pero me aprendí la teoría completamente de esta. Y luego la única que añadí después es la de Solution Architect, la PL La pl 600. Cuando 600. Bueno, sí. cambiaron estas, sí, Sí, la cambiaron exacto. luego a la PL, que te pasaron lo Sí, mismo que a mí. Yo me saqué la MB, yo tengo todas sí, MB, formo de ellas y, por ejemplo, estoy dando muchas formaciones ahora de PL 200 sí, y ya un día por vergüenza dije, me voy a sacar el examen, no vaya a ser que sí. venga aquí alguien y diga, ¿qué hace este que me está enseñando aquí una certificación que no tiene él? Que muchas veces es por falta de tiempo, porque en Sí, realidad, a ver, cosas que meten nuevas, ahora mismo la PL 200 sacaron obviamente todo lo de la interfaz antigua, creo, si no me equivoco, sí, me y imagino. también han metido partes de Copilot, pero Sí, o nada más más. inteligencia artificial en general, lo que hay ahí, distintas cosas. Sí, Sí, pero es curioso porque todavía siguen metiendo o sea, no sé si recuerdas o has trabajado tú con ellos, igual es que llegaste a la época que estaba más Power Automate, pero no sé si has trabajado con los flujos de trabajo clásicos, estos que no, hay por ahí. claro, sí, sí, sí. Pues es una cosa que yo no entiendo todavía, o sea, tú abres un Sí, flujo clásico y te dice, por favor, no me utilices, utiliza Power Automate, ¿vale? sí, Pero luego en el examen me lo preguntan. O sea, es como, sí, sí. Microsoft, Pero por es favor. como, hay alguna cosa que yo siempre también he hecho alguna charla de usabilidad de Model Driven Apps, y hay una cosa que en Model Driven Apps tienes el campo puede ser requerido, no requerido y recomendado. Recomendado. Y siempre Sí, ¿qué te digo, en la parece? vida real, tú vete a cualquier página web del mundo y dime dónde encuentras un campo recomendado. Ya, Pues no existe. ya. Pero en el examen sí que hay tres Te tipos preguntan. y hay que responder Eso. bien. Sí, sobre todo, bueno, aparte que tu motivación fue pues, puramente que tenías mucho tiempo libre, ¿no? Y dijiste, voy a aprovecharlo. Hay gente que no lo aprovecha, o sea, que bien hecho, porque al final imagino que aprendiste un montón y sobre todo porque es una plataforma que también yo me he dado cuenta en base a enseñar a gente, ¿no? No tanto a clientes, porque a clientes al final, más o menos, la gente con la que yo suelo trabajar está acostumbrada a sistemas informáticos, pero cuando ya te vienen alumnos que no son como tal, que son financieros a lo mejor, que saben mucho de finanzas, de hacer balances, de hacer cosas que hacen financieros, ¿vale? No saben construir aplicaciones, de repente se ven en un curso que en 3 jornadas en las que esto estás ya se han creado una aplicación. Además, con esta interfaz nueva que has comentado antes, ya son aplicaciones que se admiten para todos los dispositivos. Y es algo que creo que aporta bastante, ¿no? En el sentido de que la plataforma invita mucho a eso, ¿no? Y para gente a lo mejor que tú venías más del tema de macros y consultas y demás, pues imagino que la transición, hombre, cuesta un poquito porque obviamente no es cambiar el mindset, ¿no? Pero imagino que si ya habías programado antes, no tuviste tampoco una gran fricción en aprenderlo, más allá de, Sí, de la fricción inicial de aprender dónde están las cosas, ¿no? sí, baja Sí. la barrera probablemente de entrada en ese sentido. Y lo que Pero luego ha ayudado también es que siempre he estado en el lado de negocio, que tú puedes hablar con el negocio, que esto luego me fue bien cuando cambié al mundo de consultora, de partner, puedes hablar con el cliente y le entiendes. ¿Sabes? Y le puedes proponer soluciones que normalmente le deberían ayudar. No, en plan, no cómprate un Dynamics completo porque te va a salvar, te va a resolverlo te todo. va a salvar la vida. Exacto. ¿No? Entonces, Sí, eso. eso también ayuda. Por un lado, puedes hablar con la gente más técnica, porque muchas veces tenías ahí un CEO, un CTO, alguien más de jefe de informática, pero también tenías ahí el director comercial o el del área que tenía en ese momento el problema. Entonces, cuando estás en partner, tienes que ser un poco este perfil probablemente transversal cuando hablas con cliente para entenderlo, pero luego también ser lo suficientemente técnico para poder traducirlo en soluciones tecnológicas. Sí, sí, pero sobre todo porque cuando estás hablando con alguien de negocio, al final tú no le puedes decir, es que tengo que hacer un flujo que tiene que hacer una llamada a la API, que no No, sé. no, Como, exacto. a ver, a ver, a ver, ¿qué te va a decir el cliente? Va a decir, esto es algo que he aprendido yo mucho, lo he trabajado mucho, sobre todo desde que me hice autónomo, ¿no? De decir, a ver, ahora lo que quiere el cliente es que le soluciones el problema. Y esto, el ejemplo, me lo dijo en una consultoría que tuve con un chico, una consultoría yo, para aprender a hacer propuestas y todo esto. Él me dijo, a ver, tú cuando vas a la tintorería, ¿tú por qué estás pagando? ¿Porque te limpien la chaqueta o por 2 horas
que te están sí, limpiando la chaqueta, ¿no? Entonces, al final el cliente lo que quiere es el problema solucionado, igual que cuando tú vas a la tintorería que quieres tu chaqueta limpia. Pues esto es algo mm, parecido, ¿no? Entonces, es un cambio de mindset, ¿no? Y que es bastante interesante. Y sobre todo, en cuanto a certificaciones, por enlazarlo un poco, la que más va enfocado a eso quizás sea la PL600, si no me sí, equivoco, ¿no? sí, totalmente, Que yo creo que totalmente. es un poco más, pues, arquitecto, ¿no? Que es ese enlace Mm, que hace que no siempre es ese perfil, la verdad es que es muy demandado hoy en día, porque no todo sí. el mundo sabe hacerlo y bueno, en fin, yo qué sé. Bueno, te voy a preguntar, dentro de las certificaciones, ya que hemos abierto ese Mm, melón, ahora abrimos el otro melón de cliente o consultora, yo quiero que nos hagas un poco, o sea, cómo te preparaste tú, de alguna manera, para ver si ayudas a gente a prepararse, porque sobre todo yo lo que me encuentro es que cuando damos la clase la gente más o menos lo entiende, cuando llegas a los ujú, exámenes, a las preguntas del examen, pues la gente ya empieza a dudar si sabe tanto o no, porque ya sabes que a veces las preguntas van un sí. poco a rascar, ¿no? Entonces, sobre todo que compartas un poco cómo lidiaste tú con esa incertidumbre que Mm. generan esas preguntas del examen y qué errores comunes ves que la gente comete o que tú cometiste y que a lo mejor puedes enseñarnos aquí para empezar a prepararlas. Así que venga. Sí, sí, lo que yo normalmente hacía era, te coges, bueno, no sé ahora, pero antes había un PDF con todo el temario que entra, sin entrar en detalle, todos los bloques que entran. Y con esto me iba al Microsoft Learn y repasando uno por uno. Y cuando yo estaba seguro de que uno sabía, pues lo tachaba y iba al siguiente. Y así hasta que tienes todos. Y los que donde tenías más dudas, que en mi momento, por ejemplo, la PL100, eran según qué partes de las Canvas apps que no me quedaban del todo claro. Entonces lo repasas más y más, te buscas más vídeos, te buscas más recursos. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, en Power BI, en su momento era ahora es la PL300, ¿no? En su momento era la 300. DA100, sí, ahora en mi momento era la DA100. Justo coincidía que Ana María Bispe había subido gratis un curso de LinkedIn Learning. Pues me solucionó tres cuartos de las dudas que tenía, porque Power BI había tocado bastante poco en este momento. ¿Vale? Entonces te tienes que buscar en distintas vías, no hay, o las típicas de Udemy en su momento también tenía bastante cursos y podías hacer algunos gratis, ¿no? Y buscarte un poco la información, que no solamente el Microsoft Learn te lo explica ahora mismo, diría, o hoy en día, está mejor como lo Está mejor. estaba. Sí. Pero en su momento necesitabas información adicional de otros sitios, ¿no? Y luego es hacer. Básicamente te creas una trial y haces, no solamente la teoría. Tienes que hacer una trial y básicamente intentar hacer todo lo que dicen. Porque luego las preguntas más difíciles son, tienes que hacer A, cuáles son los 4 pasos que tienes que seguir y en qué orden, Que y te dan ordenar. 6. Y a veces la nomenclatura en el examen también es muy difícil. O mis preguntas favoritas son las que son más trampa, que son las que solamente te dicen verdadero o falso, y arriba te ponen la frase Ah, y sí. respondes a la primera y lees la Sí, segunda y de dices, estas que pues te quizás ponen no he un tenido razón. enunciado, te Sí, te ponen tres preguntas, que además, no, o tres o cinco preguntas, no sé cuántas son, que te pone, esto es un bloque y no podrás ir para atrás no una vez puedes que seguir para avances. atrás, Y te pone exacto. un problema, un enunciado con un problema, abajo Sí, solución, y sí, luego sí, cuando sí. vas a la siguiente te dice sí, no, ¿vale? Y entonces cuando vas a la siguiente te das cuenta si la has liado en la anterior, Sí, porque exacto. lo que O hace al es menos ponerte te el mismo hacen dudar. enunciado, eso Sí. es, el mismo enunciado pero distinta solución. Entonces, Y luego claro. y luego la otra es que hay que prestar mucha atención, porque yo me acuerdo una vez que eran 3 seguidas, era sí, no, y la tercera, no, sí. Pero tu mente ya estaba Ah, acostumbrado que ya. sí pone primero y vas por inercia, vas al primero y ya la has liado. ¿Sabes? Entonces hay que tomarse tiempo en los exámenes, hay de sobra. Creo que no sé cuánto dan, pero creo que en el fundamento Dos es horas y 1 hora media, o 90 minutos y luego en los demás son 2 horas o más. 2 horas y pico, sí. Entonces no hay que ponerse nervioso. Es igual con el proctor, se llama, ¿no? La persona que está ahí Sí, mirándote por sí. cámara y tal, no hay que ponerse nervioso. De vez en cuando te llaman porque a uno no le parece bien que tengas algo detrás o en la mesa o lo que sea, ¿sabes? O yo me acuerdo que tú me contaste una vez que te llamaron porque tú mirabas demasiado para arriba o algo así. Me pasó eso, puede ser Alguna que cosa sí, no así. me acuerdo ahora mismo, pero lo que sí que me acuerdo es que una vez estaba yo
no sé, los que no los que estén escuchando el podcast por Mm. los que estén escuchando solo el audio y no viendo el vídeo, yo lo que me pasó es que me tapé así la boca, ¿no? Porque estaba Ah, sí, pensando, o sea, no le estaba escucha así, nada. rollo apoyado en la mesa y con la mano en la boca y me cogió, me Sí, interrumpió y me dijo el hombre o la mujer, no sé qué, no me acuerdo qué era, me dijo, oye, quítate la mano en la boca, que si no te sí. suspendo. Y yo, vale, vale. Y Sí, otra vez sí, me sí, hicieron desconectar ni la televisión. relojes, nada. Sí, El sí. portátil, como mucho tienes el ratón así, ¿sabes? Ahí aparte, pero nada más en la mesa, porque Y si ya no, está. ya te pones más nervioso porque te llaman antes y no ayuda, digamos, ¿no? No, y Pero aparte que son, creo que son gente, o sea, sin menospreciar, pero son gente de la India y al final a mí me cuesta entenderlos en inglés muchas veces. a Entonces, mí me ha tocado según el horario. Yo he tenido gente, una me decía que estaba en Canadá, según el horario de cuando me conectaba al examen. Porque algunos hacía cuando ya había vuelto a trabajar, los hacía como a las 9 10 de la noche, y otros, pues wow, cuando estaba en ERTE, pues por la mañana. claro, Entonces, dependiendo. No, eh, esto al final a mí me hicieron una vez, lo hice en el salón de casa, porque cuando estaba, ahora estoy en una casa y tengo esta sala para mí, para mis cosas, pero antes, pues obviamente en un piso de Madrid, pues dime tú. Entonces, eh, yo lo que hice, me acuerdo, me ponía en el salón y esta persona me hizo coger el portátil, literal, y enseñarle que la tele estaba desconectada, estaba desenchufada, que no podía mostrar mm, nada. O sea, que tú fíjate, eh, incluso aquí cuando, pues yo qué sé, por la gorra esta que tiene aquí eh. tiene unas letras, pues no te lo permiten, ¿no? En el examen. O sea, son cosas que al final, que todo esto lo aprendí de ti. O sea, quiere decir que me acuerdo que una vez contaste como que tenías como un mapa o algo así Sí, exacto, un mapa del delante y mundo te, detrás de la mesa y está fijo y no lo podía quitar. Y tenía que girar el portátil para enseñarle literalmente que este era el mapa del mundo, pero que te no llegaron tenía. a suspender en algún examen, ¿no? Yo creo, te lo llegaron a cortar, luego lo reclamaste y ya te dijeron que Me llegaron a cortar el Customer Service. Ah, sí, porque, porque me saltó una actualización de Zoom en el mismo momento. O sea, autoactualizaciones, que por lo visto era el portátil de mi mujer y por alguna razón, mientras estaba, no puedes tener el examen exacto. nada más abierto. Sí, Y sí, sí. saltó esto de actualización y me chaparon el examen al momento y me quedaban 2 o 3 preguntas. Sí, 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 Pero bueno, no, es luego que lo es reclamé y me terrible. dijeron, vale, no te caduca el voucher, sigue, puedes hacerlo otra vez. Y lo pudiste hacer otra vez. Lo malo es que tienes que volver a empezar, a hacer otra vez las Exacto, tienes que volver preguntas. a empezar. Eso es lo Eso malo, es. pero bueno. ¿Tardaron mucho en contestarte a todo esto? Porque a veces me preguntan los alumnos. No creo, en su momento eso eran 2 o 3 días. Y mira que había mucha gente Exámenes. haciendo exámenes, ¿no? Sí, Entonces, sí, para entonces. Bueno, yo me tengo que presentar alguno más. De hecho, la semana pasada Microsoft sigue regalando algunas veces, sí, no sé si por el Build habrán sacado algo ahora, pero de he todas visto formas cosas cuando de hay... Azure que estaban en no sé qué challenge y no sé qué. Sí, yo me metí a uno, me han dado uno de Azure para inteligencia artificial, me lo tengo que sacar antes del Mm, 21, pues voy a ver mm, si le pego un apretón la semana que viene y porque no podría otra semana ya, o sea, es eh, imposible de aquí a esto. Entonces, bueno, pues a ver si de alguna manera pues lo podría hacer y ya está. Pero sí, son buenos consejos al final, sobre todo yo lo que suelo decir es, cuando yo hago las preguntas, pues la gente, hay dos vertientes, la gente que se cae abajo y que dice, mm, "Uf, esto yo no me lo saco nunca", o la gente que dice, no, venga, yo esto me lo saco, me voy a presentar. Entonces, sí, claro, el problema viene cuando yo como instructor, pues explicas las cosas y luego te viene una pregunta que, pues lo que tú dices, que son trampa, que dependen un sí. poco de, hay varias formas de hacer las cosas y a Eso lo es. mejor hay dos correctas, pero una más correcta que la otra porque el Mm. examinador lo ha querido así, Sí, correspondiente. o son 2 clics menos de lo que haces tú. Entonces la más Sí, óptima es la otra. sí, Eso. pero igualmente te la dan como no válida, ¿no? Es un poco injusto, pero Sí. bueno, es la manera que, que Sí, tenemos a de la vez certificarnos y ya no está. hay que ponerse nervioso en el examen porque tampoco no todas las preguntas valen por igual, ¿no? Las puntuaciones, ¿qué necesitas? 700 sobre 1000 o algo así, ¿no? Sí, Necesitas, si 700 no, sobre 1000. bueno. Y no todas las preguntas valen lo mismo, por lo cual puede ser que te equivocas en una o en 10, pero quizás no te penaliza tanto como equivocarte en una que tiene detrás un peso más grande. No conoces los pesos, pero no he suspendido ninguno. En las renovaciones sí, pero en examen no he suspendido. He pasado alguno con 700 clavados,
pero tú no sabes exactamente por qué. Luego te dan la analítica, ¿no? El análisis de La dónde has estadística, fallado pero no más te y dicen qué menos. preguntas has fallado ni Eso nada es, así. eso es, Sí, sí. ni cuáles tienen más peso. Entonces, hay que Sí. seguir. No es como en el cole que todo vale más o menos lo mismo, ¿no? Entonces tienes que seguir, da igual, aunque tienes una mala sensación las primeras 5 preguntas, luego ya vendrán preguntas que sabrás mejor. Sí, correcto, correcto. Y sobre todo, bueno, yo sí he suspendido un examen en concreto porque dije, bueno, pues voy a ponerlo en español a ver qué pasa. Hubo cosas que no entendí. No, eso O nunca sea, lo he error hecho. Eso grave. nunca lo he hecho. Yo sigo, lo he aprendido, esto lo he aprendido en inglés y no voy a cambiarlo de idioma porque si no me lío. He ido No, alguna no, vez a no. un evento en Alemania y no he trabajado nunca con Power Platform en alemán. Y hablaron de cosas y yo estaba sin enterarme de qué me hablaron. Pues Era muy imagínate si gracioso, voy porque al yo final... allá a Alemania, ¿no? O sea, imagínate. Y me Sí, hablan en pero si no alemán, ya conoces la sé que. terminología, al final es lo que pasa. Sí, pero sobre todo porque, mira, en español, por ejemplo, eso lo llaman, que no sé cuál es la diferencia, yo no soy lingüista, pero lo llaman Ujú, español moderno. ujú, Entonces, ¿qué español es ese? Pues bueno, está el español latino, el español de aquí de sí. España, ¿no? Que yo conozca. Luego hay variantes y demás, pero así lo llaman español moderno cuando te vas a examinar. Entonces, a mí me pasó que me presenté a la de Sales y me pusieron, en vez de ofertas, me pusieron la palabra licitaciones o cosas así, ¿no? O, por ejemplo, Sí. me he llegado a encontrar en renovaciones de exámenes, que yo ya me confundí, lo puse en español y lo quería haber puesto en inglés, pero bueno, pues las Sí. prisas y demás, me puso, ¿cómo podemos hacer una aplicación en la plataforma de potencia? O algo así fue. La Eso plataforma de lo había visto potencia. una vez en una presentación misma de, bueno, no sé si era una presentación o algo de que subieron. La plataforma de potencia, aplicaciones Aplicaciones de aplicaciones de potencia. poder. Era aplicaciones de Ah, poder. Y es también, así, tradujeron también. Power Apps. Que Sí, esos Power era Apps muy y gracioso la esto. otra plataforma de potencia es Power Platform, o sea, Sí, que como, sí, sí. bueno, Sí. yo siempre recomiendo hacerla en inglés, que estudies en inglés y que, bueno, que al final, pues, aquí, hombre, tú ya a lo mejor no sé cómo ha sido tu educación, pero aquí en España sí que es verdad, ahora las generaciones que vienen un poco mejor preparadas, pero nuestra generación no nos han preparado tanto el inglés, ¿no? Entonces, claro, yo para suplir ese gap, pues me ponía a estudiar en inglés, al final por la fuerza terminas aprendiendo inglés. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que... Tanto es así que yo ahora busco solo en inglés cuando busco una solución. También el inglés te ayudará en distintas formas. Por un lado, Sí, tienes muchos más recursos en inglés disponibles, ¿vale? Porque sí, te abre más, si hablas castellano e inglés, pues te abre más mercado en ese sentido en cuanto a MVPs que te explican cosas o lo que sea. Y la otra, que para mí es clave, es currículum. Si sí, hoy en día también. sabes desarrollar bien, pero solo hablas español, te limita mucho tu mercado donde puedes trabajar, Sí, ¿no? Y esto totalmente. puede ser un problema. Sí, sobre todo, bueno, pues en la época que estamos viviendo, que aquí en España pues ya cada vez, bueno, entra un poco más en la economía, pero los sueldos siguen un poco igual, los gastos son más grandes, entonces, bueno, Sí. pues nos hemos subido, no quiero entrar en política, pero es verdad que nos hemos subido a Europa, pero de solo a mitad, ¿no? No nos hemos subido en la otra parte, entonces, bueno, pues es un poco nosotros que tenemos esa posibilidad de poder coger y trabajar para cualquier parte del mundo en remoto pues bueno, eso sería un poco la idea. Vale, pues si te parece, vamos a ir un poco al tema principal, que al final, bueno, Claro. ha surgido así y es perfecto, o sea, que surja de manera natural. Pero bueno, aquí veníamos a hablar y básicamente tuvimos una conversación en LinkedIn, no sé si la semana pasada o hace un par de semanas, no recuerdo bien, eh, para hablar del tema central que nos toca, que es, pues, ¿qué es mejor, estar en cliente o estar en consultora, ¿no? Entonces, tú has dicho que empezaste a trabajar en parte de cliente, cosa que yo no desconocía. Luego sí sé que estuviste en consultora porque ya es cuando te empecé a seguir un poco más de cerca y ahora has vuelto a cliente, ¿no? ¿No es así? Sí, Entonces, eso un es. poco, tú que lo conoces, pues bueno, que un poco que hagas el balance, qué retos te has encontrado, qué cosas ves ahora que igual, pues antes lo tenías, ahora no. Bueno, imagino que si has cambiado es porque estás mejor, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Así que venga, Sí. adelante. A ver, yo estuve 3 años, algo más de 3 años, 3 años, 3 años y medio diría, sí, más o menos, en consultora y ahí básicamente tratando del todo, porque al inicio éramos un equipo pequeño, éramos 4 o 5 y cuando yo me fui éramos unos 17 diría, algo por ahí.
Wow. según si cuentas alguna gente que era más entre distintas áreas. Y eso era tanto en la parte de Dynamics como en la parte de Power Platform, ¿vale? Y pasé primero de consultor funcional, luego lo que se llama ahí Technical Lead, que es como un poco el capitán del equipo, ¿vale? Y ahí tratando mucho con los clientes, al final también haciendo preventas, un poco tocando muchísimas partes, ¿vale? En lo Haciendo último de hasta todo. desarrollo de negocio general, ¿eh? Dime. Haciendo de todo, ¿no? O sea, quiere decir. Básicamente, empiezas con poco y luego te tocan distintas facetas, básicamente al día a día. Y ahí trabajé principalmente con todo el tema de Dynamics, que en este momento eran Customer Service y Sales. La parte de ERP, la parte de Business Central, lleva nuestro gran amigo Raúl, o llevaba nuestro gran amigo Raúl Bogajo. Y luego el tema de Power Apps, Power Automate, todas estas patas, también al final los acababa llevando yo. Y luego me cambié y desde septiembre estoy ahí te voy a corregir la pronunciación de antes, en Vale. Archada o Axada, según dónde Archada, estás. vale. Los americanos dicen más Archada, los alemanes dicen más Axada. ¿Vale? Es Archada, una vale. empresa del sector químico, ¿vale? Con base en Basilea, en Suiza, pero luego con oficinas por muchos sitios en el mundo. Yo pertenezco al equipo de Barcelona, ahí tenemos, por ejemplo, el IT, ¿vale? Y ahí lo que has dicho, mi rol en Power Platform básicamente es estrategia, coordinación, poner las reglas del patio, ¿vale? De tipo de gobernanza, de hablar con negocio, traducirlo en proyectos, saber cómo encaja en el pipeline, hacer las estimaciones, coordinar con los desarrolladores que pueden ser externos o incluso pueden Interno. ser también completamente proyectos externalizados. ¿Vale? Puede ser que tenga un Sí. desarrollador al que le doy una tarea o que contratamos por fuera. ¿Vale? Y básicamente, a ver, cuando cambias nunca sabes si es para mejor. Eso nunca sabes. Obviamente, Pero obviamente. a mí me hacía mucha ilusión de volver a un proyecto que podía decir que es mío, entre comillas. ¿Vale? Que tú, porque eso es una cosa que al final en consultora me acababa cansando un poco, es que cada X tiempo, pueden Te ser, yo qué cambiaban. sé, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, cambias. Hay otra cosa, o quizás estás en un inicio en un proyecto y luego sales del proyecto y vas a otro proyecto y al final siempre vas a ser el externo y es muy difícil cada vez ganarte al cliente. Cuando tienes un cliente nuevo, tienes que empezar desde cero. El cliente no te conoce. Normalmente no te conoce, ¿no? Y no se fía normalmente de ti y tienes que ganártelo. ¿Vale? Que está bien, Sí. yo haría lo mismo siendo cliente, yo haría lo mismo, pero al final siendo consultor, eso es lo que cansa, ¿no? Sí, sí, que siempre Entonces, tienes que estar como, o sea, como supliendo esa parte de certidumbre, ¿no? Que yo digo, es como que siempre hay una incertidumbre muy grande. eh, Ayer, por ejemplo, en una formación hubo una alumna que me dijo algo parecido, que me dice que está en una consultora también y lo que me dijo es, me han puesto en un proyecto donde todo el mundo está quemado, todo el mundo se quiere ir eh, y el cliente pues está desconfiando de mí y no sé qué hacer porque siempre me pide todo y tal. Y bueno, pues al final uno va cogiendo tablas, estrategias para ese tipo de situaciones, pero claro, sí, no eso, siempre es fácil, porque al final cuando vienes de consultora, pues un poco lo que te tienes que ceñir es a el proyecto donde caigas. Puede que estés en correcto. una consultora gigante donde todo el mundo dice que eh, son explotadores, que es una de estas, una cárnica que llaman aquí en Sí, España, ¿no? Y puedes caer, yo he conocido gente que cae en proyectos que son muy abrasantes y gente que cae en proyectos tranquilos y donde lleva ahí años y todo tranquilo y todo bien. ¿Vale? Entonces, sí. bueno, que es al final como estar un poco en cliente. Pero bueno, sí, me parece súper interesante ese punto de vista. Sí, Sobre todo me llama la... a la vez lo que tienes muy positivo de consultora es que todo el rato tocas algo diferente. Vas Claro, conociendo muchos sectores, vas conociendo muchos perfiles, y en algún momento te darás cuenta de según qué cosas que suelen ser iguales o similares. Y ya sabes qué preguntas que hacer, ¿no? Entonces, esta es una parte que a mí me gustó muchísimo, sobre todo al principio, de ir saliendo un poco de lo conocido, porque yo había trabajado siempre, estando en Mallorca, había trabajado siempre en empresas turísticas, ¿no? Entonces, cuando estás en una empresa turística, las cosas más o menos son iguales. Pero cuando luego vas tocando otros mercados o otras industrias, es esto es diferente. lo que realmente te da mucho conocimiento en más general y más aplicaciones de la tecnología.
¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy en una empresa química, nosotros hacemos componentes químicos. Yo obviamente no soy químico, pero es súper interesante de ver de cómo se adopta la Power Platform en un sitio así, ¿no? Ahora encima con todo lo de Copilot Studio, agents por todo, ¿no? Es muy Sí. interesante de ver cómo se puede aplicar la Power Platform A en ese sector. todo este ámbito en un sector que es muy poco conocido si no estás dentro. Sí, y sobre todo has tocado un tema muy interesante que no sé si te está pasando a ti en esta empresa que estás, pero sobre todo que es muy curioso que cuando tú empiezas a mostrar la Power Platform hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay un poco de todo, pero sobre todo cuando la gente empieza a hacer sus aplicaciones, ahí llega un Mm. punto que has tocado, que es la gobernanza, que es cuando ya todo el mundo, y más en una empresa internacional, que todo, o sea, no todo el mundo va a ir en la misma dirección, hay gente que va a querer ir en una, otra no va a estar de acuerdo, va a querer ir en otra, pues ahí tienes que establecer un poco la gobernanza y decir, a ver, vamos a establecer estas líneas, ¿no? ¿Ha llegado a pasar en esta empresa en la que estás que la gente se ha empezado a crear sus aplicaciones y se estaba empezando un poco a perder el control o no has llegado a ese punto? No diría que se ha llegado a perder el control, pero una de las primeras cosas que también era parte de job description es implementar gobernanza y con el centro de excelencia, con el Starter Kit, ¿vale? Y poner ahí un poco, yo lo llamo las Vale. reglas del patio, porque yo siempre digo, yo no trabajo con Power Platform, yo juego con Power Platform, porque yo me lo tomo así, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que puedes aprender. Para mí Sí, es muchas veces prueba y error en según qué cosas, ¿no? Entonces yo prefiero decir que es jugar con la Power Platform. Um, pero nosotros teníamos, porque en toda la empresa somos un poco más de 3.000 empleados a nivel mundial y claro, todo el mundo tiene acceso a Power Platform, ¿vale? A conectores claro. estándar, todo el mundo tiene acceso. Entonces sí que hubo muchas cosas creadas, aplicaciones, no tanto quizás, pero automatismos muchísimos. Y a veces eran cosas que realmente existían en otras aplicaciones que ya teníamos en la empresa. No otras Power Apps, por ejemplo, pero yo qué sé, algo en el ERP o una funcionalidad que ya existía. Entonces tenías un poco el riesgo de crear este Shadow IT, ¿no? De crear las cosas por dos Dos veces. Entonces veces. Claro. ahí hicimos el análisis completo, todos los conectores que se usan, por qué se usan, se tienen que ir a un entorno propio, DLPs, todas estas partes de gobernanza, hicimos las presentaciones también al negocio para explicarles, vale, si alguien viene con una aplicación, el proceso que se va a seguir a partir de ahora es tal y tal y tal, ¿vale? Y así Claro, y de poner un alguna poco en forma que ejemplo. vaya controlado, que no, o Eso sea, es. Pero que no sin cortar estás. las alas Eso como es. dice Microsoft, no al citizen developer. Nosotros tenemos gente que desarrolla cosas para ellos mismos, pero depende hasta dónde quieren llegar, que esto tiene que tener un control o al menos un soporte de IT. Claro. ¿Vale? Claro, Lo por que lo no menos puedo para hacer es que saber. alguien monta, Sí. sí. Lo que no puede Sí, sí, ser es que habla. alguien monta un proceso crítico, luego falla algo y viene a nosotros para pedirnos cómo hacerlo o cómo arreglarlo. Entonces ahí hubiéramos fallado nosotros porque si es un proceso crítico de negocio, no debería estar en las manos de un único usuario, pero debería estar centralizado con IT. Claro, claro, ¿no? Y es una forma, pues como tú dices, ¿no? De no cortar alas, sino de tratar de hacer unos procesos que Mm. sean ágiles, que sean amables al usuario, que no tengan que, Sí, eso. no generen fricción y que permitan fomentar el uso de la plataforma, porque Mm. obviamente sabemos todo el mundo que eso es mejor que un Excel, ¿vale? Mm. Entonces, que no, sin menospreciar al Excel, cuidado, que es una herramienta súper potente, pero cuando estamos hablando ya de colaboración y de hacer las cosas en conjunto, automatizar cosas, el Excel ya sé que nos queda un poquito corto, pero bueno, grandes imperios han levantado con el Excel, o sea, quiere decir que no, Sí, sí, no sí, es no, en no, eso que lo yo de menosprecio. los primeros también que lo he hecho. Claro, claro, todo el mundo hemos empezado ahí y bueno, es una forma, de hecho el Excel yo explico la mayoría de las formaciones, cuando explico Dataverse, yo explico Mm. el Dataverse como si fuera un Excel y luego ya empiezo a Sí, meterle cosas, ¿no? Pero al sí, sí, principio yo sí, le eso digo, yo igual. claro, esto es donde están los datos, ¿no? Y donde luego podemos aplicar cierta lógica. Entonces no es una base de datos, es una plataforma de datos. Siempre lo suelo Mm. decir así. Sobre todo, bueno, a ver, yo lo que quería añadir respecto a este punto es que, mira, yo tengo varios antiguos compañeros que han estado en consultoría conmigo. Es verdad que el Mm. ritmo, que a mí es un poco lo que también
el ritmo y esa gestión de proyectos. Y a veces también a mí me ha pasado que estaba en un proyecto, estaba estancado. Yo, por ejemplo, los últimos meses que yo estuve trabajando por cuenta ajena, sí, por cuenta ajena, siempre me confundo, fue un poco una transición, ¿no? Porque al final estaba haciendo, pues, muéveme estos campos de aquí, ponme, arréglame este procesito de allá. Bueno, un soporte muy sencillo y yo me aburría como una ostra, ¿no? Entonces, un poco como lo que yo me llevé como de eso es que si yo me metía a cliente final, ahora mismo yo con 33 años que tengo, eh, veía un poco como que iba a dejar de ver tanta variedad de tecnología, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es cómo soluciono ese gap de que la tecnología avanza muy rápido, igual yo me quedo fuera, porque yo veo gente que está muy cómoda trabajando en cliente final, pero al final está ceñiéndose solo a la tecnología que utilizan ahí, ¿no? Entonces, un poco Sí. cómo lidias tú con ese gap o Sí, cómo lo haces. esto era también de las cosas que más me gustaban cuando empecé en consultora, ¿no? Este punto, porque ya estaba siempre en lo último. Hoy tienes un proyecto de Power Automate, mañana tienes que embeber una Power App en un Power BI, y luego tienes en Dynamics, tienes que hacer, no sé, lead scoring, ¿no? Siempre tenías algo nuevo, algo diferente. Ahora, en cliente, a ver, yo tengo la suerte que nosotros estamos en todo el tema de innovación muy presentes, porque al final es un sector donde tienes que innovar, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos muy activos en todo el tema de inteligencia artificial, tanto Copilot, el chat, el Studio, el de 365. También hacemos algunas cosas con AI Foundry, entonces directamente por Azure. Entonces, aburrido eso luego no es este tema, ¿no? Pero también pasa lo mismo, tienes que entender lo que busca el negocio, manejar un poco las expectativas, porque es como con un CRM. El CRM, una implementación de CRM no te va a solucionar todos los problemas que tienes en la empresa. Igualmente, la IA no te lo va a solucionarlo todo. Y hay proyectos a Sí. veces hay proyectos que tienes que hacer un alcance mucho más reducido y luego vas iterando encima y vas ampliando, ¿no? Y esa es una cosa que también siempre en consultora intenté explicárselo a los clientes, que no tiene sentido, bajo mi criterio, hacer el macro proyecto de 6 meses, que probablemente no va a salir, pero más bien decimos, vale, hacemos algo corto, 2, 3 sprints, y entonces ya Y tenemos vamos algo que sacando. podemos mostrar al negocio y montamos encima de eso, ¿no? Y ahí es lo Claro. mismo. Eso me pasó a mí, fíjate, trabajando en un cliente y me parece súper adecuado tu enfoque, que lo que me pasó es que hicimos un producto mínimo viable que nos llevó, el producto mínimo viable, nos llevó casi año y medio, 2 años. ¿Qué pasó? Que en esa transición la persona que estuvo definiendo toda esa aplicación se fue de la empresa Mm, y claro, ¿qué pasa? Que llevas 2 años ahí trabajando y resulta que luego, si se te va esta persona y no has ido implementando poco a poco, cuando te llega el sí, feedback de los usuarios no saben utilizarlo. No saben sí. utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí llegó el problema, ¿no? Entonces, sí, me parece muy adecuado tu enfoque de decir, bueno, vamos a empezar con algo, que al final, cuando empiezas con algo pequeño, luego suelen salir cosas, pero bueno, metes un producto mínimo viable, empiezas por esta parte y Mm, eso empieza a girar y poco a poco le vas agregando más engranajes y que giren en mm. conjunto, ¿no? O sea que sí. Sí, y ahí a la vez también añadí quizás el tema de tener ciertos estándares, que eso lo he visto mucho, que cada uno desarrolla como quiere, ¿no? Y luego Sí. es casi imposible de encontrar las cosas. Si alguna vez, no sé si en consultora te ha pasado, pero entras en un proyecto que antes ha tenido otra consultora y no tienes ni idea dónde encontrar las cosas y te encuentras cualquier chorrada, que seguramente a mí también me habrá pasado, pero yo siempre digo, cuando miro a mí mismo hacía un año, me da risa o pena, casi lloro, Sí. ¿no? Porque siempre vas, bueno, deberías Siempre ir vas evolucionando. evolucionando, sí, sí, Entonces ahí sí, sí. deberías tener, es una cosa que también pusimos, que nuestros propios estándares, ¿no? De cómo queremos montar cosas en apps, cómo queremos hacer cosas en Automate. Ahora lo vamos a hacer lo mismo con los agentes, ¿no? De ciertos estándares que hay que seguir, ciertas instrucciones que siempre hay que poner al bot, porque si no, se va y se inventa cosas. Y ese tipo de cositas. Y luego, ahí hago el puente a tu último episodio. Bueno, Venga, no sé dale. cuándo sale esto, si va a ser el último, pero el donde hablasteis de los automatismos, que hablasteis de la IA para documentar,
¿no? Para Sí, soluciones y tal. Yo he implementado aquí, la herramienta se llama PowerDoku, que es una herramienta de la sí, comunidad. sí, sí, sí. E incluso puedes poner ahí tu La solución. propia plantilla y le puedes dar soluciones o flujos sueltos, aplicaciones sueltos, solamente Canvas, eso es lo malo, y te lo documenta. Entonces, si tienes bien los estándares y comentas bien dentro de, de los flujos, según los estándares, entonces esto te escupe la documentación en medio minuto. Y no tienes Sí, que hacer totalmente. nada más. Tienes la Sí, ahí documentación no lo técnica ahí, nombré. perfecto. Ahí no lo nombré en ese episodio porque no me acordaba, la verdad. Pero luego la semana pasada estuve en un evento y sí que lo nombró una persona y bueno, pues al final pues yo me di cuenta que dije, sí, pues mira, lo podía utilizar. La verdad que es que no lo utilizaba y luego dije, lo podía utilizar. Es súper útil, ¿no? Al final. Y sobre Ahora todo eso. Microsoft está también intentando hacer algo similar, pero todavía se queda corto por lo que he visto en Sí, comparación al con esto PowerDoc. cuando pasas una solución a otro entorno, pues intenta hacerte un resumen por la IA, ¿no? ¿Te refieres a eso? No sé O, exactamente cómo es, pero había algo que han puesto en preview que te hace la documentación también, pero hay algo, no sé, sí, me queda corto en comparación bueno. al otro. Es que el problema que tiene todavía, en mi opinión, Copilot es que yo, por ejemplo, lo tenía contratado, ahora me lo he quitado, me lo Mm, he quitado por un tiempo, estoy un poco en guerra con él, porque lo que veo es que llegan muchas novedades a Estados Unidos, pero aquí a Europa todavía no nos está llegando mm. las últimas novedades y terminas pagando lo mismo. Entonces dices, a ver, Sí, sí, sí. eh, ¿me podéis poner las cosas un poquito en orden? Seguramente sea por normativa europea, que tienen que pasar una serie de Mm, estándares y demás y eso es un poco tostón, nos protege, pero por otra parte, pues bueno, pues tenemos que estar ceñidos a eso y es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, mm, sobre todo lo interesante es, y lo que quiero sacar un poco de tip de una cosa que he sacado, es mm, que si te vas al cliente, obviamente, si estás en un cliente que apuesta por la innovación, pues obviamente es mejor, que, o mm. sea, te va a permitir superar quitarte esa incertidumbre de decir, me estoy quedando atrás en tecnología, ¿no? Porque yo, Sí. por ejemplo, no voy a nombrar a nadie, ¿vale? Pero, o sea, no voy a nombrar a empresas, pero hay una empresa del sector aeroespacial que todo el mundo conoce, ¿vale? Ellos por seguridad nacional, porque tienen al final mucha Mm, información militar y demás, ellos en concreto trabajan todo en on-premise. Entonces no ujú. están en la nube, no pueden por Sí, normativa, o sea, por sí, seguridad no sí, pueden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo veo que sí, que es o sea, yo ahí, si entrara, pues dices, "Joder, es un trabajo súper cómodo, que está súper guay. Tienes tu horario de verano, tu horario de invierno, que todo el mundo sale a su hora y demás, nos echan horas. Pero al final yo siento que ahí me quedarías un poco atrás, fíjate. Ahí sí, sí, siento te que quedas como si, estancado, claro, es que al final tú piensas, es que tengo estos 33 años y dices, igual dentro de 10 años pues me echan y ¿qué hago? Porque estás fuera del mundo Sí, tecnológico, ¿no? Es un poco mi miedo. sí. Entonces, bueno, pues buen tip ese de apostar por un cliente que apuesta por la innovación, Sí, obviamente, y como es este hacer en las caso. entrevistas, hacer las preguntas. Si pueden resultar incómodos, si preguntas por según qué apuestas que tiene la empresa en tecnologías, ¿no? Pero te da una idea. Ahí también creo que me ha ayudado mucho con el tiempo el trabajo en consultora, porque tienes que hacer las preguntas. Y da igual si tienes un CEO, un CIO o el director de Claro que ventas sí. o el quien sea adelante. Tienes que hacer las preguntas y para manejar expectativas y también, no sé, a mí siempre lo que yo he dicho a los directores de ventas es que en el proyecto realmente no quiero hablar con ellos, porque ellos son los jefes. Ellos creen que se conocen el proceso y los problemas, pero los que Claro, realmente conocen los problemas son los que trabajan con el CRM, que van a trabajar con el CRM, que son los comerciales, ¿no? Ese era un ejemplo claro. de preventas de Dynamics que siempre lo dije y puede resultar incómodo cuando se lo dice a alguien, ¿no? Porque quizás realmente cree que no, él o ella como persona de responsables conoce todo el problema, pero no, es imposible. Tú Claro, como, ni yo conozco todos mis problemas que tengo. claro, ¿Sabes? Entonces, claro. siempre hay que trabajar los proyectos también de esta Desde forma. Yo creo abajo que, hacia arriba, ¿no? sí, Y es exacto. así. Y para decir un poco qué es mejor, consultora o cliente final, eso depende de tantos factores. Sí. El primer Y del factor para mí es el individual. Si yo conozco mucha gente que está contísima en consultora muy grande, en consultora más pequeña, y están muy contentos.
Y luego conozco otra gente que no se movería nunca de cliente. Bueno, yo creo que a Claro. mí me ha aportado muchísimo el tiempo en consultora, ¿no? Y también sigo teniendo amigos de ahí, de mi antiguo equipo, ¿no? Con bueno, Raúl Bogajo lo conoces y que le veo Sí, por sí, aquí sí. cada 2 o 3, pero también gente que está en Colombia, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Esto me ha aportado muchísimo y he aprendido muchísimo de esta gente. Pero a la vez, en cliente, a mí me gusta mucho esto de ver el proyecto crecer, ¿no? De ver que Claro. haces un proyecto para alguien o ayudas a alguien porque tiene un problema y luego te viene con más cosas. Te viene con la fase 2, te viene con la fase 3 y no tienes la negociación de presupuestos, tal vez más descuento, que luego tengo que pasar por el comercial, que el comercial luego se me dice baja la estimación, ¿no? Es diferente y esto Pues me sí. gusta mucho. Sí, sobre todo que acompañas, ¿no? Que estás en un proyecto, en una, de alguna manera fija, acompañando. Creo que en ese sentido somos iguales, ¿no? En ese sentido de que a mí mi ideal o mi foco en cuanto a mi negocio es que coger clientes, varios, obviamente, Mm, y que al final, pues, poder acompañarlos a largo plazo, no acompañarlos durante sí, un periodo y adiós. ¿No? Pues mm, poder hacer ese acompañamiento a largo plazo, que es un poco pues mi enfoque también, que bueno, vamos enfocado ahí. Lo único que, bueno, pues yo me meto en más jardines y ya está, ¿no? Pero bueno, al final es un poco la idea. Mi intención es igual en un futuro, pues igual apostar por ese modelo, por el modelo que mm, tú, de irme al cliente. Hoy por hoy, pues yo creo que, pues por la variedad, porque si no, pues igual necesito aburrirme mucho más de todo esto, o igual necesito perder un poco de energía, que eso viene con la edad también, y, y decir, bueno, pues me meto al cliente y al final, pues ahí es perfecto, ¿no? Es una etapa más tranquila, que trabajas y seguramente estés ahora mismo menos agitado que en consultora, obviamente, porque al final el trabajo en consultora es lo que tiene, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, porque llevando mucho, ¿cómo se dice? No son muchas capas. Cambias todo el día, cambias de cosas. Quizás estás Sí, 1 hora con una cosa, luego otra con otra, 3 clientes distintos el mismo día, hacer una preventa para el viernes. Puedes planificar menos como ahora. Ahora puedo planificar más mis días y mi semana y eso es algo que realmente me gusta. Luego salen, como siempre, salen las emergencias de salen algo, cosas, sí, siempre, ¿no? siempre. Pero lo puedes gestionar con un poco más de visión, digamos, porque Sí, también tienes un pipeline. No se va a acabar mañana la solicitud de automatismos o de agentes de IA, ¿no? Y clientes, si mañana se te acaba el proyecto y no tienes otro, pues a ver a dónde vas, ¿no? Y sí. esas incertidumbres tampoco las Sí, tienes. pero bueno, eso Pero te puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, quiere decir, tanto en consultoría como en cliente final, esto de los contratos indefinidos, en cualquier momento pueden decir, no, mira, te vas sí, y, sí, no, en y ese que no sentido hay sí, nada pero me fijo. refería a proyecto en sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esto, y también, Bueno, no sé, dime. depende de muchos factores. Es muy individual esta cuestión. Yo estoy a gusto ahora, pero no puedo decir, recomiendo a todo el mundo que esté ahora en consultora de cambiarse a cliente, porque es algo completamente individual. No, y subjetivo y al final depende de muchos factores. Igual yo si me voy a tu posición donde estás ahora, igual yo digo, pues no me viene bien o Sí, no exacto. responde a mis inquietudes. O sea, depende. A mí me ha costado mucho, yo he girado mucho, vamos, ya lo sabes, he girado mucho de trabajos y demás y al final he encontrado yo creo que el modelo que llevo ya 2 años aquí con este chiringuito montado y de momento creo que he encontrado lo que me viene bien ahora, que no quita que dentro de un tiempo me venga bien otra cosa. O sea, al final es un poco subjetivo. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al final es un poco el balance y lo que te venga mejor a ti, obviamente. No hay ninguna solución definitiva, entonces este debate queda un poco empate, ¿no? Pero bueno, que no hay ninguna tabla de verdad donde sepas ya por qué es lo que tienes que hacer en la vida. Es un poco lo que te vayas llamando y lo que el cuerpo te vaya pidiendo en cada momento. O sea Sí, que eso es. sí, Y sí. te puedes equivocar. Eso también es algo Sí, que siempre dije a la gente cuando estábamos fichando a gente. Puede ser que te encaje o no te encaje venirte con nosotros cuando estaba en consultora. Esto puede ser. Y yo te puedo dar mi opinión, pero eso es mi punto de vista. Y puede ser que te equivoques, total. pero no tiene por qué. Entonces ahí es individual, personal. Pues sí, sí, sí.
Totalmente. Bueno, yo he aprendido un montón en este ratito que hemos estado aquí, ¿eh? Aunque parezca que no, yo os traigo egoístamente, en plan, os traigo aquí al podcast y digo, bueno, venga, que cuente algo a la gente, ¿no? En realidad yo también me llevo mi parte, ¿no? Al final es un poco esa idea de bueno, pues a mí me aporta un montón, tanto pues estas entrevistas yo las hago para eso, para que aporte a la gente, también egoístamente que me aporta a mí. Ya por último quería preguntarte, pues la gente que quiera seguirte, a pesar de que voy a dejar aquí en comentarios pues tu contacto, si alguien quiere entrar en contacto contigo, pues algo que quieras promocionar, si quieres promocionar el grupo perdón, de Mallorca, si quieren que te sigan en redes y demás, por donde te pueden encontrar, bueno, en fin, pues un poco A ver, esa es la idea. encontrarme en LinkedIn, si buscáis por el apellido y empezáis con TSCH, los que salen con el apellido son o soy yo o son familiares míos, por lo cual es fácil de encontrarme. Y aparte de esto, sí, el grupo de usuarios de Mallorca Pago Platform, también tenemos LinkedIn y ahí cualquier cosa que alguien tenga, que me escriba. Yo siempre encantado de responder y de hablar con la gente. Y si alguien se pase por Mallorca, pues que avise, quizás hay evento, quizás hay algo, ¿no? Y si no, Unas seguramente nos cervezas por lo veremos por menos, aquí. ¿no? Unas cervezas por lo Eso siempre, menos, pero ¿no? ahí hay que avisar a Raúl, ¿eh? Eso, si no avisamos a Raúl, Ya. se pone triste. Totalmente. Además que Raúl es de por aquí, es de aquí cerca, de Toledo. O sea, Sí, que es que exacto. no Sí, se pero mudó allí, lleva no pero sé cuántos años aquí. Entonces, pero ya sí, está está mimetizado. de Talavera, si no, además. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues Norbert, ha sido un gustazo realmente tenerte aquí, que nos puedas compartir esto de primera mano, tanto es que yo creo que ha sido súper enriquecedor, ha sido súper variado. Al final el debate que era el principal es este que acabamos de abrir, pero el tema de las certificaciones, pues es algo que yo es un podcast que yo te lo aseguro que voy a poner como referencia, en plan, alumnos, por favor, ir aquí, escuchar a Norbert lo que os tiene que decir y de alguna manera, pues que bueno, que le va a tener ese legado, ¿no? Así que nada, ya agradecerte de compartir tanto y con tanta naturalidad, que sigáis adelante con ese grupo de Mallorca. A ver si en algún momento, pues, si organizáis algún evento y me coincide, que últimamente es difícil, pero si me coincide en agenda y demás, pues obviamente estaré encantado de ir allí otra vez y estar con vosotros, tanto a hablar como a escuchar, me da igual. Pero bueno, la cuestión es compartir conocimiento y estar ahí, ¿no? Un poco la idea. Así que nada, Súper, agradecerte sí. tu tiempo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y supongo que como tarde nos veremos en octubre, ¿no? En el Beat Summit. En el Bisami, seguramente, sí. Sí, yo creo que este episodio saldrá antes, a ver si se alinean los astros y la semana que viene lo saco, ¿vale? Y ya lo dejamos como, bueno, en algún momento pues ya dejamos el verano de transición y seguramente pues vuelva otra vez, no sé si en este formato o en formato hablando yo solo como estaba antes, pero bueno, la idea es seguir con el podcast compartiendo y aportando, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, seguramente en el Summit en octubre allí fijo, vamos, yo sé, allí ya tengo ya puesta la cama. O sea que. Eso está bien. Bueno, Así Enrique, que muy gracias bien. por tenerme aquí. Pues muchísimas Vale. gracias a ti por prestarte voluntario y nada, nos vamos viendo. Muy bien. Y a los Claro. demás, lo dicho, seguimos pues compartiendo aquí este conocimiento y seguiremos con este podcast. No sé si antes ya haremos el parón ahora de verano o igual me dará por hacer otro episodio más, pero como mucho un episodio más y luego ya haremos el parón del verano y volveremos luego después ya en septiembre con un poquito con las pilas recargadas y demás. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.